Gracias. Aprovechamos, hermanos, que estamos de pie para orar. Padre, te damos gracias porque eres tan bueno. Eres digno de suprema alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos concedes bendecir tu maravilloso nombre. Señor, ya hemos cantado y esa es nuestra confesión y ese es nuestro credo, que tú eres digno, Dios trino y uno, de suprema alabanza. Lo hemos cantado, estamos convencidos. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la alabanza y el poder. Gracias porque tú eres uno. Y gracias porque tú nos enseñas a ser uno. Por eso en esta hora queremos pedirte que tú abras nuestros corazones, nuestros sentidos, nuestra mente para escuchar tu palabra que ha sido revelada en este maravilloso libro. Gracias, eterno Padre Celestial, por este pueblo que está dispuesto a escuchar, a practicar, a vivir y a enseñar tu palabra. Te lo agradecemos, eterno Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y quedamos listos para que tú nos enseñes tu voluntad. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Como siempre, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Hace unas pocas semanas estuve por aquí y me dio mucho gusto saludarles, aunque a veces cuando son los cultos en la tarde ya no vemos a todos, pero hoy vemos un poquito más, hermanos. Hermanos, les saludamos, les damos un abrazo desde aquí. Hay una porción de la palabra que es muy enfática. Hay una palabra en la Escritura que es muy enfática y que cuando lo estaba yo leyendo realmente me atrapó, porque es muy significativo que en las Sagradas Escrituras nos diga cosas, pero que haga tanto énfasis, hermanos, es lo que más llama la atención. Y voy a mencionar por qué. En Esdras, nosotros leímos el capítulo 3, versículo 1 al 3, pero quisiera que fuéramos una paginita atrás, a Esdras capítulo 2, versículo 64. Y estos son los que están regresando del cautiverio babilónico, dirigidos por Zorobabel. Hubo 3 regresos, hubo 3 líderes. El primero fue Zorobabel, el segundo fue Esdras y el tercero fue Nehemías. Y cuando llegamos al versículo 64, dice: toda la congregación unida como un solo hombre. Toda la congregación unida como un solo hombre. Y hermanos, si estamos hablando de una congregación de unos 30 a 59 personas, diríamos, lograron ponerse de acuerdo.
se pusieron de acuerdo. Lo cual ya sería interesante que en un lugar más de 2 o 3 personas se pongan de acuerdo, porque hermanos, no somos tan dados, ni tampoco somos tan fáciles para ponernos de acuerdo en algo. Somos un poquito difíciles, como que no somos tan dados a ponernos de acuerdo con los demás. Recuerdo hace muchos años que me tocó estar en una congregación, y yo diría la primer congregación donde yo estuve. Fue mi experiencia, la llevo en mi corazón. Me mandaron a una congregación, comenzó a crecer, gracias a Dios, y tuvimos que hacer una reunión congregacional, porque como ya estaba creciendo el grupo, estábamos en un terrenito más o menos como de 10 por 10, y dijimos, en poquito tiempo esto lo vamos a rebasar, no vamos a poder estar aquí, o de esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Había 3 opciones. Una era construir ahí, pero siempre estaríamos apretaditos. La segunda opción era comprar un terreno en otra parte. La tercera opción era comprar muy cerquita, como a unos 50, 100 metros, estaba una construcción. Estaba un terreno amplio todavía para seguir construyendo o para hacer otras cosas. El único defecto, si pudiésemos hablar, que tenía ese lugar, es que en alguna ocasión había sido un billar. Y algunos hermanos dijeron, no hombre, está fantástico, qué bueno. Y otros dijeron, casi se rasgaron sus vestiduras. No es posible que nosotros vayamos a ir a adorar en un lugar que que fue un billar, un lugar de antro, un lugar no digno de Dios. Y hermanos, estuvimos ahí no sé cuánto tiempo. ¿Saben a qué llegamos? Creo que ya está adivinando. No llegamos a nada. Pasaron los meses, los años, se construyó ahí. Y hermanos, pero la idea siempre fue, casi el acuerdo era no ponerse de acuerdo. Esa casi era la regla. Nunca lograron. Hermanos, en este momentito solamente aparece lo poco que se pudo construir, pero estoy hablando de hace 40 años y no está funcionando como templo. ¿Por qué? Porque no supimos, no sabemos ponernos de acuerdo con los demás. Eso es si estamos hablando de 30 a 59. Pero si estamos hablando ya de una iglesia de 60 a 150, hermanos, ¿será fácil? Dígamelo usted. Que nos hable la experiencia. Ah, qué difícil. Si en una familia cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, cierta cantidad de personas, no es tan fácil. Pero lo interesante de este pasaje del versículo 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre, y mire la cantidad pequeñita que había aquí, era de 42,360 personas. Esto es un milagro. Esto es un milagro. 42,360 personas pensando, latiendo, decidiendo como un solo hombre. Y cuando lo vi, hermanos, dije, esto es sorprendente, esto es emocionante,
Esto solamente Dios lo puede hacer, porque nosotros ni queriéndonos poner de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Y fíjese que esta frase no aparece sola. Me gustaría que fuera un hallazgo, una sorpresa, un versículo aislado, pero no es así. Si nosotros vamos a Números capítulo 14, no lo busque, versículo 13 al 15, dice: todos iban a morir juntos y el pueblo de Israel, hermanos, iban como un solo hombre, pero iban todos casi a la muerte, pero iban todos. En Jueces 6:16 dice: Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Son un montón de personas, pero los van a poder derrotar. Si nosotros vamos a Jueces 28, dice: entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni nos apartaremos cada uno a su casa, como un solo hombre. En Jueces 20:11 se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Primero de Samuel capítulo 11 versículo 7, tomando un par de bueyes, los cortó en piezas y los envió. Un poquito más abajo dice: y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Es decir, la Biblia nos presenta constantemente que si hay algo que a Dios le gusta, es unificar. Si algo Dios quiere exigir y pedir de su pueblo, es que su pueblo siempre esté como un solo hombre. Creo que ya podemos terminar el mensaje. Vi algunos que dijeron: amén, pastor. Es el sermón más corto que he escuchado en mucho tiempo, cuando menos de usted. Pero los desilusiona un poco. Es solo la introducción. Pero déjeme decir varias cosas. Déjeme presentar esta frase: como un solo hombre. Si se repite tantas ocasiones como las que he mencionado y no las leí todas, entonces significa que esta frase se convierte en el pueblo de Dios como una fórmula. Como una fórmula. Aquí tenemos médicos, aquí tenemos hermanos que trabajan en laboratorios, hay hermanos que les gustan las matemáticas, hay hermanos que les gusta la física, y casi en todas esas áreas y otras siempre hay fórmulas. Y cuando hay una fórmula, significa que eso no puede. Incluso en la música hay fórmulas, y precisamente por eso siempre va a dar los mismos resultados, porque siempre está esa fórmula, ese mecanismo. Y entonces en este pasaje, en estos pasajes encontramos que como un solo hombre es una fórmula que expresa la unidad deseada, la unidad esperada. La regla en la vida cristiana entonces debe ser la unidad del pueblo de Dios. Si esto fuera así, hermanos, ¿cómo nos llevaríamos bien todos? Si esta fuera la fórmula, hermanos amados, adiós divisiones. Hermanos, en esta iglesia nunca nos hemos dividido. Gracias a Dios. Si esa es una verdad, gracias a Dios. Pero usted sabe cómo ha crecido la iglesia en Chiapas, en la República Mexicana.
¿Sabe cómo hemos crecido? No hemos crecido por evangelización, tanto. Hemos crecido por divisiones. No somos dados a esto. No somos dados a la unidad. Hermanos amados, si esta fuera la fórmula en nuestras familias, si esta fuera la fórmula dentro de nuestros matrimonios, bendito sea el Señor, porque entonces estaremos presentando lo que la Sagrada Escritura nos presenta, porque Dios unió al hombre y a la mujer para ser uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Adiós divorcios, adiós separaciones, adiós caprichos, adiós orgullos heridos. Si tenemos que buscar y tenemos que luchar la unidad, hermanos, primero tenemos que luchar por la unidad de nuestras familias y de nuestros matrimonios. ¿Qué tengo que hacer porque se logre la unidad? Imagínese usted, todo. ¿Qué tengo que hacer? Todo. Tiene que orar, tiene que poner de su parte. Tiene que orar, tiene que poner de su parte. Hermano, yo ya puse mi 50%. No, usted tiene que poner su 100%. La otra persona pondrá el otro 100%. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que el Señor nos presenta. Una fórmula que se expresa en forma breve, precisa y exacta. La palabra fórmula en latín quiere decir regla, marco. Y entonces esto nos permite resolver los problemas que se pudieran hacer y que se pudieran dar, y se van a resolver en una forma ordenada y sistemática, a fin de que el resultado sea específico y controlado. Es decir, hermanos, no hay por dónde darle. Nuestras familias, nuestras iglesias debemos de vivir para esto, para la unidad de la iglesia. Recuerdo el día que usted hizo su profesión de fe. ¿Sí lo recuerda? ¿Sí lo recuerda? O cuando llegó aquí a la iglesia, que ya había sido miembro en plena comunión de otra, pero llega aquí con su carta o llega por testimonio, y entonces llega aquí el pastor y le hizo unas pequeñas preguntas. ¿Recuerda usted qué fue lo que prometió? Que velaría por la pureza y por la, dígalo por favor, por la unidad de la iglesia. Pero hermanos, se nos olvida pronto, porque decimos es parte del ritual. No, es parte del compromiso. Es parte de mi esfuerzo porque la iglesia se mantenga unida siempre. Me encanta, como un solo hombre, porque esta palabra un solo hombre es la misma que aparece en el pasaje que mencionábamos de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la palabra uno es una especie de una hoja con otra hoja, con pegamento,
Lo sellamos bien, lo dejamos que se seque y a ver, ahora sepáremelo. Eso simboliza la palabra uno. Por eso el matrimonio, por eso la iglesia exigen unidad, porque es una fórmula presentada en las Escrituras. Esta fórmula se repite en muchas ocasiones y podemos irla aprendiendo. Pero hermanos, esta fórmula fue enseñada por el Señor Jesucristo, que dijo: Señor, para que tú y yo seamos uno, en perfecta unidad, para que el mundo sepa, esta fórmula entonces va a tomar una fuerza increíble, de tal forma que se va a convertir en la fórmula testimonial del pueblo de Dios. ¿Cómo van a saber que somos hijos de Dios? Porque somos. ¿Cuánto tenemos que luchar en la iglesia, hermanos, entonces ahora? Ya me imagino ahorita la lista que han de estar tomando los ancianos y los diáconos. ¿Qué cosas tenemos que hacer para procurar esa unidad? Porque la unidad no es teórica, aunque pareciera que las fórmulas son teóricas. Pero la unidad es práctica, es visible, es tangible y es esperada. En segundo lugar, esta palabra, como un solo hombre, incluye solo a personas comprometidas. En nuestro pasaje que leímos de Esdras, capítulo 2, versículo 64, nos va a presentar la cantidad y nos va a decir 42,360. Y nos va a decir quiénes son los comprometidos, versículo 64. ¿Quiénes son los comprometidos? Ve el pasaje. Bueno, ya véalo en la pantalla. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los comprometidos? ¿Eso permite que haya alguno suelto? O sea que tú eres parte de todo el conjunto de la unidad del pueblo de Cristo. Esdras 3:1. Ahí mismo, solamente cambiamos la página. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo. En el versículo anterior del 2:64 decía toda la congregación. Ahora aquí dice todo el pueblo. Hermanos, cómo me encanta cuando en la Escritura se presenta esto, porque nos habla con una precisión para que ninguna persona llegue a pensar todos menos yo. Hay una figura muy interesante, una metáfora muy interesante en las Escrituras para hablar de la iglesia. Y la metáfora es la metáfora del cuerpo. Y el cuerpo incluye todo. De tal forma que Primera de Corintios capítulo 12 dice: no puede decirle el ojo a la nariz, no te necesito, ni tampoco puede decir, tú eres de otro cuerpo.
¿Sabe cuál es el problema que yo encuentro muchas ocasiones en las iglesias, hermanos? Es que a veces nos sentimos parte del cuerpo y hay días que no nos sentimos parte del cuerpo. A lo mejor le pase a algún hermano que es casado. Hermano, voy con los hombres. ¿Usted ha llegado en algún momento a pensar que es casado, es casado? ¿Que no es casado? Yo no. Yo no. Yo soy casadito, bien casadito, bien casadito. Y ni por un momento se me ocurre pensar que no lo soy. Soy. No puedo decir, bueno, en la casa soy casado y afuera. Algunos sí lo hacen. Algunos sí lo hacen. Pero no podemos hacer eso, hermanos. Porque pertenecer al cuerpo está hablando de compromiso. Yo tengo un compromiso de estar con mi esposa y tengo un compromiso de estar con mi iglesia y de sentirme parte del cuerpo de mi esposa y de sentirme parte del cuerpo de la iglesia. Entonces no puedo decir, ay, no me siento parte de la iglesia, es que los hermanos me excluyeron. No, nada. Primero, no te van a excluir, y aunque lo pensaran, no se puede. Pero a veces nos sentimos víctimas y decimos, es que me miró feo. No, olvídate de eso ya. Hermano, es que si usted supiera, aunque no supiera, sí lo sé, pero aunque no lo supiera, somos parte del cuerpo, ni una sola pestaña, nada está fuera del cuerpo. Y hasta esa pestañita o algo más diminuto pertenece a. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener ese sentido de arraigo, de compromiso, esa identidad de ser el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo tiene miembros muy grandes, muy pequeños, diminutos, pero todos útiles. Acabo de ir con el doctor hace unos días y me estaba explicando algo. Y cuando fuimos a la escuela y cuando estudiamos un poquito de anatomía, aprendimos algunos nombrecitos que no los vuelve a uno a utilizar hasta cuando uno llega al médico. Y me dice, mire, este órgano me dio toda una cátedra. Pero si yo nunca lo he visto, ni me imagino cómo es. Ahí está. Pero es parte de. Usted, querido hermano, es parte de. Siéntase como parte de. Viva como parte de. Disfrute como parte de. Pero nunca se le olvide que esto exige un compromiso. Fíjese bien. Vaya usted al versículo número 9, 3:9. Ya nos hablaron de los 42,360. Ahora nos va a hablar de otros poquitos, o tal vez parte de los mismos, pero ahí me lo va a mencionar un poquito con mucho detenimiento. Dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto a los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos y sus levitas. Celebro que este versículo está ahí. ¿Sabe por qué? Porque son los líderes. ¿Cómo deben estar los líderes, hermanos?
No los escuché. ¿Cómo deben estar los hombres, los líderes? Están en el liderazgo, hermanos, pero a veces el liderazgo es el que... Por eso tenemos problemas de esquizofrenia, porque hay varias cabezas, varios pensamientos, estamos medio loquitos. Necesitamos un liderazgo como un solo hombre, un pueblo como un solo hombre, una femenil. Pensé que no iban a contestar. ¿Una sociedad de jóvenes? Ya no los escuché. ¿O no hay? ¿Todos? Como un solo hombre. Mismas metas, misma mente, mismos planes, mismos sueños, mismas intenciones, mismas ilusiones, mismo todo. Lograr que estos 42,360 personas sean y actúen como una sola persona, hermanos, es increíble. Y cuando llegué al pasaje y comencé a observarlo, hermanos, me encontré con algo tremendo. Ellos no podrían haberlo logrado. El que logró la unificación fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que unifica. Y aunque normalmente hablamos del Padre y hablamos del Hijo, poco hablamos del Espíritu Santo, pero la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, la dirección de la iglesia tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso tenemos un Dios trino y uno, y funciona como un solo hombre, pero son tres personas. Gloria a Dios. Qué ejemplo. Si queremos lograr cosas, hermanos, necesitamos hoy comenzar a quitar nuestras ideas separatistas, exclusivistas. Como un solo hombre, en este pasaje, exige acciones definidas. En el versículo número 68, 2:68, algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Hermanos, recuerden por favor que están saliendo del cautiverio, llegan a Jerusalén, no hay paredes, esa se va a encargar el hermano Nehemías, pero el hermano Zorobabel llega y todo es llano. Pero como todos vienen como un solo hombre, él dice: adelante, vamos. Y en el versículo 65, pero como un solo hombre exige acciones definidas. Unos ofrendan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Otros están edificando el altar para la adoración.
Otros jóvenes están motivando la obra. Ahí hay albañiles, ahí hay otros líderes, hermanos, todos como un solo hombre. En cuarto lugar, como un solo hombre resuelve problemas prácticos. Esta frase, hermanos, va a eliminar toda idea de individualismo y todo personalismo. Si algo reprobamos en un equipo de fútbol o en cualquier otro equipo, es que alguien sea personalista. Yo recuerdo hace muchos años cómo se enojaban con algún muchacho que agarraba, en cuanto le daban la pelota no lo soltaban nunca. Es que eres un personalista. Y a mí me encanta, hermanos, el básquetbol, porque es un trabajo de equipo. Todos juegan, todos juegan, todos participan. Nadie se siente el más y nadie se siente el menos. Todos vamos a resolver el problema del personalismo, del individualismo. Solo unidos podemos lograr muchas cosas. Y hermanos, esta no es una frase de políticos, la agarraron después. Esa es una frase de las Escrituras. Solo unidos se pueden lograr grandes cosas. Un ejemplo de lo que estamos viendo y diciendo hoy, hermanos, lo podemos ver siempre, siempre en las Escrituras. La unidad, la unidad, la unidad. Y esta frase tiene ese sentido de unificar a los hermanos para que puedan sentir que juntos se pueden hacer muchas cosas. Se logró la unidad. Se evitan inconformidades. Hubo una ocasión que una de las 12 tribus no quiso ir a la guerra. ¿Y sabe qué pasó? Todos le hicieron la guerra. Pero nadie puede salirse. Nadie puede sentirse el llanero solitito. Bueno, esto lo mencioné para los que ya son un poquito más grandecitos, los otros no me entendieron. Había una serie donde había un señor que traía una antifaz y su amigo el toro en sus caballos, pero se llamaba el llanero solitario. Pero hermanos, en la vida cristiana hay muchos llaneros solititos, ya no solitarios, más solititos. Pero eso no podemos hacerlo. Tenemos que evitar esto. Hay un libro que se escribió más o menos en 1945-46. Y el autor es Daniel James Brown. Es una novela. Y tiene 2 títulos, o el título es completo. El equipo que venció a Hitler. No sé si lo leyó usted. El equipo que venció a Hitler. La segunda parte del título es como un solo hombre. Y quiero decirle, hermano, que no me basé en esta novela. Estamos basando en la Escritura porque dice como un solo hombre. Pero esta novela tomó el título de las Escrituras. ¿Y qué pasó ahí?
Hermanos, en plena Segunda Guerra Mundial, se detiene por un tiempo porque viene el tiempo de las Olimpiadas. Y bueno, el equipo a vencer era, como en la guerra, también en las Olimpiadas, era Alemania. Y tenían un equipo de canotaje tremendo. Hombres fuertes, decididos, bien coordinados, hermanos, y no había quien los parara. Los Estados Unidos mandó un equipo que muchos dijeron, hombre, ese equipito. Estaban más ocupados en la guerra que en el canotaje. Y entonces escogieron, hermanos, a la hora de que están remando, comienzan a decir, como un solo hombre, como un solo hombre. Empiezan. Y hermanos, cuando termina la competencia, por un tantito entró primero la canoa de los Estados Unidos, sintiendo Hitler que lo habían humillado. Sintió 2 veces la derrota, una donde se tuvo que quitar la vida por la guerra y otra donde se sintió mal porque apostó todo a su ejército. Pero cuando hay un equipo que funciona como un solo hombre, hermanos, es imbatible. Y esa es la iglesia. La iglesia tiene todo para ganar. La iglesia tiene todo para vencer. La iglesia solamente tiene que calibrarse con una fórmula. Y la fórmula es como un solo hombre. Hoy la iglesia tendrá que tomar una decisión en nombre de Dios. Y sea cual sea el resultado, debemos seguir siendo amén. Que Dios ponga en nuestros corazones la decisión como un solo hombre. Si en algún momento la votación fuera diferente, recuerde usted que aquí lo que importa es la unidad, porque somos una sola iglesia santa, una y apostólica. Póngase de pie, vamos a orar.